Muy buenos días, bienvenidos a su familia de Grace Midtown, de la Iglesia Bíblica Grace. Póngase de pie y vamos todos juntos a cantar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Vamos! Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Tú eres pan para el hambriento y necesitado, y tú provees en mi mesa, no has fallado. Y tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que tú perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados, y cara a cara le veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. El gozo del Señor es nuestra Danzando en fuerza. cada temporada. Díselo otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Que nuestro hermano Otto alabe al Señor. ¡Vamos! Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque grande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Oh, to you
Como dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si podemos cantar de esa manera es porque lo más grande que nosotros tenemos es Jesucristo. Amén. Vamos juntos a decir: Señor, tú eres lo más grande que nosotros tenemos. Amén. Mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo está. A ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, a Él sea la gloria. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo
siempre. Vamos. ¿Quiere decir otra vez? Jesús. Una vez más, solo las voces. Jesús. Con reverencia en nuestros corazones, pensando en Cristo, celebremos la cena del Señor. Oremos. Sí, Señor Jesús, como lo dice el coro de este canto tan hermoso, eres más que suficiente para mí. Eres más que suficiente para todos nosotros los que estamos en este lugar. Realmente queremos declarar que eres nuestro todo en todo. Y como resultado de lo que nosotros vamos a poder experimentar esta mañana al seguir cantando y orando, al tener comunión unos con otros, tener comunión con Jesús, con nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, ayúdenos a recordar esta gran verdad, que Cristo, Él es más que suficiente para todos nosotros. Y es precisamente en su poderoso nombre y suficiente nombre en el cual oramos esta mañana. Todos decimos amén. Curiosamente, Jesús, esa noche en la cual Él estaba con los discípulos, trató de explicarles a ellos la importancia de recordar esa gran verdad, que si realmente tenemos el reino de Dios asegurado, lo tenemos todo, y Él es el reino de Dios. Él es el reino que se ha acercado. Delante de sus discípulos, de una manera tan repentina, tomó el pan y tomó una copa. Y tomando el pan lo partió y lo repartió a sus discípulos y les dijo: toman, comen. Esto representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser entregado para el perdón de sus pecados. Al tomar este elemento del pan, de esa copita que ustedes recibieron, al tocarla en nuestras manos, debemos recordar eso. Debemos hacer memoria del sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz de Calvario por todos nosotros. Nosotros no podíamos tener comunión con Dios porque Él es un Dios santo, un Dios justo. Como es santo, no puede tener nada que ver con el pecado. Como es justo, tiene que condenar y castigar el pecado, pero es también un Dios de amor. Y Jesús demostró el amor de Dios, que aun cuando todos éramos pecadores, por haber creído en Jesús, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, por morir en la cruz, por resucitar al tercer día, al depositar nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, ahora tenemos paz, comunión con Dios. Y eso es lo que celebramos ahora. Al comer este pedazo de pan, al tenerlo en nuestra boca, recordemos el sacrificio tan grande. Pero no recordamos eso con tristeza, con angustia, con dolor. Lo recordamos con una celebración. Porque el Cristo que murió en esa cruz no se quedó ahí en la cruz. Fue sepultado, como está en las Escrituras dicho. Y al tercer día, Dios lo levantó de la tumba, como está en las Escrituras. Esa promesa es la que tenemos, que el Señor cumple todas sus promesas. Comamos. Gracias, bendito Dios, por el pan, que nos hace recordar que Jesús, su Hijo amado, es el pan de vida. Y todo aquel que de Él coma jamás volverá a tener hambre. Gracias por algunos de nosotros que hemos confiado en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque eso nos garantiza esa eterna comunión. Ayúdanos a recordar esa gran verdad, que Él llevó en esa cruz mis pecados, nuestros pecados, y los dejó para siempre crucificados en esa cruz. Venció el pecado, venció la muerte, venció al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y ha prometido un día volver por nosotros.
y esperamos glorioso su regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Junto con sus discípulos después tomó la copa y la levantó y les dijo: este es el cáliz, esta es la copa que representa el nuevo pacto, un pacto que Dios hace con ustedes, un pacto sellado con sangre. El jugo de uva, cuando es triturado, cuando suelta el jugo, representa cómo Jesús fue molido por nuestros pecados, según lo que dice Isaías. Y en esa cruz derramó hasta la última gota de su sangre, completa, total, porque total era el castigo que tenía que pagar por nuestros pecados, no porque Él era un pecador, sino porque mi pecado lo hizo su pecado y su justicia lo ha hecho mi justicia y la de todos nosotros. Por eso, al tener comunión, al levantar esta copa, al tomarla juntos, no solamente recordamos esa gran verdad, pero anunciamos al mundo que ahora tenemos un nuevo pacto con Dios, una nueva comunión con Él, un pacto firmado con sangre que va a ser imborrable y eterno. Tomemos. Gracias Jesús. Gracias por estar dispuesto a ser obediente al Padre hasta la muerte, y muerte en la cruz, la peor de las muertes. Porque aun cuando en oración deseabas que pasara de ti esta copa, no quisiste que se hiciera tu voluntad sino la del Padre. Y por eso agradecemos, bendito Dios, que usted nos haya enviado a Jesús, su Hijo. Gracias, Padre, por amarnos tanto y habernos demostrado ese amor al entregar a su propio Hijo, su único Hijo amado, a venir a este mundo y morir en la cruz para que pudiéramos tener perdón por nuestros pecados. Confiamos en Él y anunciamos no solamente la muerte, pero celebramos esa gloriosa resurrección, porque así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el día adecuado. Gracias por todo el amor. Es precisamente en el nombre poderoso de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en quien oramos todo esto. Y todos decimos amén. Vamos a proclamar que Él es el Rey de Reyes sobre toda circunstancia. El Salvador del mundo es el Rey. Las tinieblas ya no reinan en el reino de luz, en el reino de luz. Por siempre bajo tu dominio, Rey de mi vida eres tú, Rey de mi vida eres tú. Tú eres el Rey Jesús y solo tú eres Rey. Sobre el universo, cada corazón, no hay otro nombre igual. Jesús, tú siempre reinarás. Por suficiente sacrificio.
Vamos juntos una vez más a deleitarnos en decir esta verdad. Tú eres el Rey, Jesús, y solo tú eres Rey. Nadie más como tú. Tú eres el Rey Jesús y solo tú eres Rey. Sobre el universo y cada corazón no hay otro nombre igual. Jesús, tú siempre reinarás. Cielos y tierra cantan una gran canción. Un aleluya aquel que siempre vivirá. No hay otro nombre igual. Jesús, tú siempre reinarás. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Gracias, bendito Dios, por recordarnos estas palabras. Porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros podemos estar confiados que la mano soberana suya está sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Es verdad, Señor, a veces nos asustan los terrores nocturnos, nos asustan las tormentas que vienen, lo que vemos a través de las noticias. Pero qué bueno es recordar que el Dios que manda los juicios es el Dios de la misericordia y de la gracia. Ayúdanos a reflejar esa gracia, no solamente al recibirla de usted, pero a comunicarla a otros también, al expresarla a los demás. Permita que al estudiar su palabra, al abrirla, al leerla, estemos dispuestos no solamente a oír para aprender, sino a escuchar para aplicar. Que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Ante un mundo tan necesitado de verdad, tan confundido con tantas mentiras, con tantos engaños, cuán refrescante es poder transmitir una palabra que sea verdadera y que sea oportuna. Y tenemos que tener cuidado, Señor, de comenzar en nuestra casa, de hacerlo nosotros. Porque si a la gente más cercana a nosotros nadie les advierte, ¿quién lo hará? Ayúdenos pues a tomar cada uno de nosotros una responsabilidad personal de hacer que su palabra sea viva y eficaz en nuestra vida y a través de nosotros que pueda ser predicada y vivida. Le pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador, quien es suficiente en nuestras vidas y siempre. Todos decimos amén. Es una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes y gracias a ustedes que nos acompañan hoy por primera vez. Mi nombre es Carlos Zazueta, soy el pastor de enseñanza de este campus, de esta iglesia, y estamos contentos de pasar a la segunda parte y la parte final de este maravilloso e impresionante libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes habían tenido temor y reservas de estudiar este libro en toda su vida de creyentes? Pero qué bueno es poder caminar juntos en esta aventura y darnos cuenta de que hay mucho más de lo que no sabía que este libro tenía, que aquello que temía tanto y no quería escuchar. El libro de Apocalipsis nos muestra advertencias. Y bueno, todos estamos rodeados de advertencias. Por ejemplo, cuando vemos esas luces amarillas que están centelleantes cuando vamos manejando y nos advierte que ahí estamos pasando por una zona escolar. Cuando vemos esas lucecitas en el tablero de nuestro vehículo que nos dice de alguna otra manera que algo no está funcionando bien.
O a lo mejor esas lucecitas rojas que se prenden detrás de nosotros que nos dicen que debemos pararnos porque alguien nos está diciendo a nosotros que no estamos caminando correctamente, respetando las leyes de tránsito. Pero hay advertencias que son verbales y unas que no son verbales. ¿Quién de ustedes no recuerda su tiempo de estudiante cuando la maestra que tenían, de alguna otra manera, con una mirada tan severa, le hacía saber a uno que no estaba prestando atención? Y más valía que uno se pusiera pilas. O la mamá frustrada que le está diciendo a su pequeño que si no se porta bien, que si no deja de lloriquear y no deja de estar quejándose, le va a sentar en el sillón de castigo. Bueno, ustedes que son latinos, ¿quién no va a recordar la advertencia efectiva de la chancla voladora? ¿No es cierto? Más veíamos que la mamá sacaba esa y nos portábamos bien. Lo que pasa con las advertencias es que muchas veces, algunas prestamos atención y otras las tomamos con tanta calma y lamentablemente a veces hasta las ignoramos. En la década de los 70 uno veía en las grandes ciudades, sobre todo aquí en Estados Unidos, que había los famosos profetas de la condenación que usaban unos cartelones por enfrente y por atrás que decían las frases: el tiempo está cerca, el juicio final ya está aquí, arrepiéntete. Y mucha gente que pasaba y miraba eso decía: bola de locos, porque nunca pasa nada. Pero es interesante que aun cuando ignoraban ese tipo de advertencias, los capítulos que vamos a leer hoy, capítulo 15 y 16 de Apocalipsis, nos dice precisamente esa gran advertencia: arrepiéntete, el fin está cerca, el juicio está por llegar. Los juicios que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis hasta este momento, comenzando con el capítulo 7 en adelante, nos hablan de 3 diferentes juicios con 7 diferentes, en un set de 3 diferentes manifestaciones. Había el juicio de los sellos, que cuando se abrió el último sello, dio origen al juicio de las trompetas, 7 de ellas. Y en la última trompeta, en la séptima, dio origen a los juicios de las copas o de los tazones, que son precisamente los que vamos a ver el día de hoy. Y aunque parecieran que se repite uno con el otro, la verdad es que tiene sus diferencias. Por ejemplo, en los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas, todos esos juicios acabaron con una tercera parte o una cuarta parte de lo que había en el planeta Tierra. Pero cuando llegan los juicios de los tazones, los juicios de las copas, todo acaba aquí en la tierra. El fin llega por fin y todo esto queda destruido, tal como lo conocemos ahora. Y esto nos ayuda a darnos cuenta que el mensaje que resuena como un símbolo que retiñe aquí en este pasaje es el siguiente: sigue a Cristo o enfrentarás el juicio venidero. Sigue a Cristo o enfrentarás el juicio venidero. Y la idea central de este mensaje es la siguiente, presta atención. El juicio de Dios es una buena noticia para los que responden al Evangelio en obediencia, pero es una mala noticia para los que lo rechazan. El juicio de Dios es una buena noticia para aquel que ha confiado en Cristo, aquel que ha respondido al Evangelio con obediencia, pero es una mala noticia para aquel que lo rechaza. En resumen, estos 2 capítulos nos están diciendo nuevamente esto. Y nos presenta 2 capítulos, 2 formas de verlo de una manera espectacular. Un preámbulo, un preludio de lo que está ocurriendo en el cielo en preparación para que lleguen todos estos juicios de las copas o de los tazones. Y después también la venganza que Dios ejecuta contra aquellos que lo han rechazado aquí en la tierra. Así que estos 2 puntos son los que vamos a ver y son los que van a ocupar. Capítulo 15, el preludio del celestial, y capítulo 16, la venganza terrenal. Veamos cada uno de ellos. Antes de que recordemos esas visiones tan horrendas que Juan tuvo de estas supertazones que vemos aquí en el capítulo 16, Juan está describiendo un preludio celestial de lo que va a suceder aquí en la tierra, de una manera muy particular, con una celebración de los santos allá en el cielo y también la preparación de los ángeles para hacer lo que Dios ha mandado, la obediencia al Señor de ejecutar los juicios aquí en la tierra.
El versículo 1 dice: entonces vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Y esta palabra es clave aquí, que completarían la ira de Dios, que nos ayuda a entender que la ira de Dios no es eterna, pero es real. La ira de Dios puede que no dure toda la eternidad, pero es verdadera y viene. Y esa es la advertencia que nosotros debemos tomar en cuenta al estudiar estos pasajes. Las 7 plagas que menciona aquí en este pasaje debemos entenderla como los 7 juicios, los juicios de los tazones, los juicios de las copas. Y a diferencia de las plagas anteriores, estos son universales. Le ocurrieron a toda la humanidad y a todas las cosas naturales que existen en la creación. Hasta llegar al clímax de este tipo de juicios con la batalla de Armagedón y el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Este preludio que vemos aquí nos da a nosotros no solamente una sensación de severidad, pero debe de darnos a nosotros una sensación de esperanza para aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador. Porque los juicios de Dios se van a cumplir tal como Él los ha dispuesto. Y aquí lo vemos, lo que Dios ha prometido, la oración que se ha hecho siempre de que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, aquí en la tierra, finalmente se desarrollará cuando estos últimos juicios acaben con todo lo que queda de este planeta. Recuerden, en nuestra fe, en nuestra creencia, en la manera como vemos el orden cronológico de las cosas, al creyente en Cristo no va a pasar por este tipo de tribulación. Ya estará con Jesús cuando Él se encuentre con ellos en el aire. Pero es importante para nosotros saber lo que va a ocurrir, porque nosotros necesitamos advertir a aquellos que todavía no tienen una relación con Jesús de lo que se avecina para ellos. Y miren, pudiera pensar que la venida de Cristo falta muchísimos años, porque siempre se ha dicho que el fin está cerca, que el Señor ya viene. Lo cierto es que aun cuando sabemos que la tribulación va a durar 7 años y dará inicio con el rapto de la iglesia, con la venida de Cristo para encontrarse con su iglesia en el aire, a partir de ese momento 7 años durará la tribulación. ¿Y qué si fuera hoy? ¿Qué pasaría con sus padres? ¿Qué pasaría con sus hijos? ¿Qué pasaría con sus demás familiares y vecinos? Por lo tanto, no es coincidencia que usted esté aquí esta mañana. No es coincidencia que tú hayas decidido venir a escuchar la palabra de este día, porque estos pasajes aplican a tu vida. Si tú ya eres creyente, bendito sea el Señor. Tú estarás con Él. Tú no pasarás por ellos. Pero hay personas cerca de ti que necesitan escuchar esta advertencia. Y si tú no se las dices, entonces ¿quién lo hará? Así es que veamos este pasaje, esto de la ira de Dios que se manifiesta ahí, de la venganza. Veamos a un Dios que aunque es lleno de ira, revela su gracia con venganza, pero también equipara la venganza con victoria. Que aun cuando juicio se encarga de enviar gozo para aquellos que son suyos. Y este es el principio que podemos ver del carácter del Señor. Porque sabemos que aun los juicios, por severos que sean, son buenas noticias para aquellos que ya son creyentes en Cristo, pero son terribles noticias para aquellos que han rechazado el Evangelio de Cristo. Vean lo que dice el versículo 2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Esta imagen nos refleja a nosotros lo que es el juicio de Dios. Agua mezclada con fuego es una de esas imágenes que vemos. Pero es interesante porque dice aquí, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre ese mar, por encima de esos juicios, estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Quiénes son estas personas? Juan describe que ellos son aquellos que resultaron victoriosos en medio de la tribulación. Que por más difícil que fue el tiempo para ellos aquí en la tierra, sean del pueblo de Israel, sean del pueblo gentil, ellos lograron mantenerse firmes con su fe, a punto también de haber perdido su vida, porque creyeron en Él y decidieron pasar por la muerte misma
pero nunca doblaron rodilla ante la bestia y su imagen, sino permanecieron firmes hasta el final de sus vidas. Pasaron presiones políticas a través de la conveniente y carismática destreza militar de la primera bestia. Pasaron presiones religiosas a través de la imagen engañosa y milagrosa que fue erigida para que fuera adorada. La bestia, el anticristo. Pasaron por presiones económicas a través del número de la bestia necesario para comprar y vender. Todo eso, ellos pudieron mantenerse firmes en su fe en Cristo, aun cuando fue doloroso y terrible para ellos. Pero al final creyeron lo que Dios les había dicho. Y el Señor aquí los está vengando, vindicando por su fe hasta el final. Todas estas presiones que vemos aquí nos dan a entender a nosotros que por más difícil que hubiera sido para ellos su vida, ellos no decidieron cambiar lo que sabían que ya habían ganado en Cristo Jesús. Según lo que cita uno de los más famosos misioneros allá en las Amazonas, en la selva del Ecuador, Jim Elliot, cuando dijo lo siguiente: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hay personas que comprometen su fe, transigen su fe cuando la situación se ve difícil. Si tienen trabajo y tienen a unos jefes que no son de la religión cristiana o son de alguna otra religión pagana, las personas prefieren ocultar que tienen fe en Dios. Se avergüenzan, no quieren ser expuestos y ser corridos de su trabajo. Por eso las palabras aquí de Jim Elliot son poderosas. No es tonto aquel que da lo que no puede retener para poder obtener lo que jamás podrá perder. Porque en el momento de la verdad, nosotros tenemos que tomar una decisión. O crees en Dios o crees en Satanás. No hay de otra. No hay términos medios. No puedes decir creer en Dios y hacer caso a Satanás. O eres creyente en Dios y Él es el todo en tu vida, o realmente eres un hipócrita y te engañas a ti mismo. Cada uno de estas personas resultó victorioso. Y Dios les dio, dice, un instrumento maravilloso como la lira. No era un arpa como las que vemos nosotros en las orquestas modernas, sino una lira, un instrumento de cuerdas para que ellos adoraran al Señor. Aquí vemos de alguna manera representado un servicio de adoración celestial. El escenario es ese mar de cristal. Vemos a todo este coro de gente que había sido redimida por medio de la sangre del Cordero, entonando alabanzas y declarando al Señor todas sus obras, todas sus maravillas, resaltando quién es y lo que ha hecho por ellos. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la enseñanza y la predicación, el ministerio de la música perdurará por toda la eternidad. Así es que aquí en la tierra tenemos oportunidad de ensayar lo que vamos a hacer por la eternidad en el cielo, juntamente con aquellos redimidos que esperamos formar parte. ¿Y qué pasa aquí? El domingo en la mañana venimos y cantamos repitiendo con mis labios lo que estoy leyendo porque no sé ni cómo va el canto. Y la expresión más fuerte que puedo tener es levantar mi mano nomás aquí, porque si le levanto mucho me van a creer que yo soy pentecostal. Pero me voy al otro extremo porque no expreso nada. Digo las cosas sin pensar, sin decir. No dejo que las palabras se quiten de mi mente para que bajen a mi corazón y se expresen con todo mi ser. Qué hermoso podría ser que pudiéramos expresar esos cantos. Le decía al grupo de alabanza esta mañana cuando entrábamos el primer canto: no espero que se me pongan a danzar, aunque a uno se puso a rapear, ¿verdad? Pero no importa. Me encanta, para la gloria de Dios. Pero que podamos expresar lo que sale de nuestro corazón. Si lo hacemos cuando vamos a ir a un partido de los Águilas o un partido del equipo de béisbol favorito, ustedes que les van a los Astros, pero esa misma expresión la pueden hacer cuando elevan un canto al Señor. Porque allá somos capaces de gritar y aquí somos, gloria a Dios, aleluya. No sé cuál va a ser tu postura cuando estés delante de la presencia del Señor, pero déjame decirte que va a ser todo menos que ser uno de los pocos congelados escogidos cristianos que ustedes consideran. Que tenemos que aprender a expresar. No digo que nos aloquemos y lo hagamos para impresionar a la gente, hagámoslo porque realmente nos nace del corazón decírselo a Él.
Entonces veamos cuán importante es aquí, en estos pasajes, ver que esos redimidos por la sangre del Cordero están alabando, entonando alabanza, juntamente con los seres celestiales, todo un coro celestial entonando las maravillas acerca de Dios y cantándole al Señor que todo lo que ocurre aquí en la tierra, por más terrible que sea, era necesario para poder demostrar que Dios es el Dios del universo. En los versículos 13 y 4 Juan señala que este coro celestial cantará dos cánticos, el canto de Moisés y el canto del Cordero. Ambos cantos alaban a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Conocemos el cántico de Moisés porque hay dos versiones, una en Éxodo capítulo 15 y la otra en Deuteronomio 32. Son cantos que Moisés compuso y enseñó al pueblo cuando eran liberados de calamidades. La esclavitud en Egipto, cuando se enfrentaron al Mar Rojo y se abrió él y pudieron escapar de todos los egipcios que venían detrás de ellos, y luego el Señor cerró las aguas y quedaron destruidos. Luego, cuando se aproximaban a la tierra prometida, volvió a entonar este otro canto, similar a este, resaltando las maravillas del Señor. Pero ¿qué del canto del Cordero? Ese es un canto nuevo. Ese canto nunca se había cantado aquí en la tierra. Por eso Juan tomó nota y se le permitió escribir palabras de ese canto maravilloso, el canto del Cordero, aquí en el versículo 3. Hace un rato cantamos uno muy parecido y al final cerraremos este culto con palabras que han sido inspiradas por este canto del Cordero. Escuchen. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Qué hermosas palabras. Este pasaje nos señala a nosotros la profunda devoción, la profunda verdad que debe explotar de nuestros corazones en alabanza y adoración al Señor, porque grandes y maravillosas son sus obras. Si de verdad descubro a ese Dios de Apocalipsis capítulo 16, voy a darme cuenta de que no puede haber otras palabras en mi boca que no sean de alabanza por lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Pero cambia un poquito la escena cuando llegamos a los versículos 5 al 8. Porque aquel cántico celestial, aquella imagen maravillosa del gozo celestial, de los cantos, de los redimidos del Señor, de los seres vivientes, se transforma en algo interesante, porque ahora Juan voltea su atención hacia los ángeles que van saliendo del templo celestial, cargando unos tazones, cargando unas copas llenas de la ira de Dios para ejercer venganza a los habitantes de la tierra. Versículo 5. Entonces miré, dice Juan, y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco y sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Esta es la indumentaria sacerdotal. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los ángeles una copa, un tazón de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó de humo y de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Dios está escribiendo aquí Juan, vean lo que está escribiendo. En el tiempo en el que Juan estaba haciendo esto, todavía recordaba, porque 25 años anteriormente él había contemplado el templo que estaba en Jerusalén, que representaba el templo de Dios en medio del pueblo de Israel, destruido, no había quedado piedra sobre piedra. En su mente estaba fresca esa imagen, que era un modelo, un ejemplo, un boceto de lo que realmente iba a ser este templo celestial. El lugar más santísimo, con el lugar santísimo. Pero ahora estaba abierto de par en par. En aquel templo había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y tenía que asegurarse que no hubiera cometido pecado, porque si hubiera entrado contaminado con algún pecado, hubiera caído fulminado al entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor. Dicen algunos historiadores que esos sacerdotes, el sumo sacerdote, en sus vestiduras, al final, al borde, tenía unas campanitas como unos tipos de cascabeles. Cuando él caminaba se escuchaban las campanitas y tenía una cuerda atada a uno de sus pies. Si se dejaban de escuchar esas campanitas, los demás sacerdotes pensaban que le dio el patatús a este muchacho,
porque algún pecado que no confesado, porque nadie podía estar ante la santidad de Dios y todavía tener vida, siendo un pecador. Entonces tenían que arrastrarlo, porque ellos no podían entrar, solamente uno tenía acceso. Pero ahora en el tiempo celestial, las puertas estaban abiertas, no había velo, uno podía entrar, uno podía ver. Juan podía ver el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios ahora con su pueblo. Esa es la esperanza gloriosa del cristiano, estar para siempre donde Dios esté, por la eternidad y contemplándolo sin ningún tipo de velo que pueda interrumpir esa comunión. Juan vio un templo en el cielo similar a aquel edificio físico, pero no podía compararse. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Su muerte hizo que el velo que dividía el templo del lugar santísimo, del lugar santo, se dividiera en dos. Y no de abajo hacia arriba, porque podía ser fácil poder decir que cortamos con una tijera y se abre, sino de arriba hacia abajo, que era tan alto y tan pesado. Milagrosamente, Cristo dividió ese velo que separaba a Dios y al hombre. Su muerte nos ha reconciliado con Dios Padre Celestial. ¿Qué significan esas tazones, esas copas? La palabra traducida para tazón habla acerca de una especie de recipiente utilizado para beber o verter libaciones en las ofrendas. Un diccionario añade que este término en Apocalipsis significa algo sugestivo. Eran pequeñas y estaban llenas de la ira de Dios, pero eran tan pequeñas que podían ser vaciadas con rapidez, dando a demostrar que cada uno de estos juicios iban a suceder uno detrás de otro. Aquí Juan, de manera preliminar en su visión, nos está poniendo un ejemplo claro de lo que está viendo en este templo y nos ayuda a recordar lo que ustedes y yo hemos estudiado acerca del templo terrenal. Fíjense, así como el templo terrenal se llenaba de la gloria del Señor, ahora la tierra será llena de la ira de Dios. En días pasados, la ira de Dios se derramó sobre Cristo por lo que hizo por los pecadores al morir en la cruz. En los días futuros, la ira de Dios se derramará sobre todos los pecadores por lo que ellos le han hecho a Cristo. Mientras los creyentes en el cielo se regocijen por el triunfo del bien, los rebeldes aquí en la tierra sufrirán la destrucción final por su mal. Dios, en su juicio, constituye una buena noticia para aquellos que son obedientes al Evangelio, pero es una mala noticia para aquellos que lo rechazan. Ahora veamos los terribles supertazones, cómo se van vaciando cada uno en lo que va haciendo aquí en la tierra. En estos eventos que estamos viendo en el capítulo 16, ahora vemos que estos ángeles están listos para obedecer y la voz del Señor se escucha y ordena a estos ángeles que se aproximen. Saliendo del templo celestial, cada uno se acerca y empieza a vaciar los tazones de la ira de Dios derramados sobre la tierra, y cada una de las catástrofes empiezan a ocurrir. Se dirigen primeramente al reino natural, después se dirigen al dominio de estos seres de la bestia y del falso profeta, del anticristo, y finalmente la destrucción final, algo más universal. Los primeros 4 tazones nos hablan de todo lo que está ocurriendo en el reino natural. Por ejemplo, el primer tazón produce terribles llagas en la humanidad, en la gente que estaba ahí. Llagas malignas, llagas que son como una infección que duele bastante y no hay manera de calmar ese dolor. No hay ungüento, no hay medicina, no hay absolutamente nada que pueda calmar ese dolor, solamente dolor. Por más que se rasquen, más les duele. Y esas llagas fueron arrojadas precisamente a aquellos que habían adorado la imagen de la bestia y se habían puesto la marca de la bestia en sus frentes. Curiosamente, de alguna otra manera, en esas mismas frentes, estas llagas tan dolorosas estaban ocurriendo. El segundo tazón hace que todo el mar se convierta en sangre. Y si se dan cuenta, el primero y el segundo nos empieza a ayudar a nosotros a recordar todas las plagas que encontramos en Éxodo capítulo 15. Ahí vemos las plagas de lo que ocurrió en Egipto, de lo que Dios mandó para castigar a Faraón y a todos los egipcios para que pudieran dejar ir y liberar al pueblo de Israel. Y esas plagas de alguna otra manera hacían que ellos medio se arrepentían, pero luego volvían a endurecer su corazón, hasta que finalmente Dios los destruyó, cerrando las aguas del mar muerto sobre los egipcios. Pero aquí estamos viendo algo muy similar, pero con una intensidad mucho más grande de lo que podamos imaginar.
Si el primer tazón produjo llagas terribles sobre ellos, el segundo tazón les hizo que todos los seres que habitaban en las aguas del mar murieran. No había nada de lo que podían alimentarse, no podían hacer que esas aguas pudieran producir aguas dulces por las cuales tomar. No podemos ni siquiera comprender qué va a ser de una humanidad donde no haya agua para beber. Y si esto fuera poco, el tercer tazón está haciendo que las aguas dulces de los ríos, de los vertederos que hubiera, también se volvieron sangre. No color rojo, sino sangre. No podían tomar de esa agua. Si con las llagas y el dolor, sin alimento del mar, sin poder tomar agua, entonces la humanidad va a darse cuenta que no es el petróleo, no es el aceite, no es la gasolina lo más importante, lo que determina la estabilidad económica de un país, sino el agua. Un recurso natural que hoy desperdiciamos. Y no soy un abogado para estar activista acerca de cuidar el agua, pero un día nos vamos a dar cuenta de que eso va a ser un recurso primario del cual no vamos a poder disponer. Y aquí lo vemos reflejado. Bueno, los que se queden aquí. Tristemente eso va a ocurrir, sin tomar nada. Este tercer tazón permite que haya un respiro. Fíjese lo que dice el versículo 5. El versículo 5 nos ayuda a entender que de alguna otra manera Dios muestra de su misericordia de alguna forma muy particular, porque dice: oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo porque has enviado estos juicios. ¿Cómo? ¿Estoy leyendo bien? ¿Dios es justo por causar tanto mal? ¿Qué acaso no escuchamos la voz de aquellos que nos preguntan a ustedes y a mí como creyentes: ¿por qué un Dios tan bueno permite cosas malas? Aquí está la respuesta: porque no lo merecemos. Y un día estos habitantes que van a rechazar al Señor van a recibir toda clase de males porque se lo merecen. Y estas son las voces celestiales que están diciendo: sí, tú eres el justo, Señor. Lo que está ocurriendo en la tierra es justo y adecuado porque se lo merecen por ser tan malos. Por lo que le hicieron a Cristo, por lo que le hicieron a los seguidores de Cristo, por lo que te han hecho a ti, Señor. Y oí una voz del cielo que decía: sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, tus juicios son justos. Piénselo por un momento. ¿Cómo podría llamarse justo un juez terrenal si se negara a condenar a un hombre malvado a ser sentenciado y ser castigado? ¿Cómo podría un policía ser alabado por quedarse parado mientras una víctima indefensa está robando y golpeando y hasta matando a una víctima inocente? Dios es justo porque se enfada con el pecado y hace algo al respecto. Finalmente vemos que Dios toma venganza por lo que le han hecho a él, le han hecho a su pueblo, le han hecho a su hijo. Y aquí vemos que finalmente el mal será erradicado y esta tierra como la conocemos será destruida. A veces nosotros pensamos que el retraso de Dios es que Dios es injusto. Nos olvidamos que el retraso de Dios de castigar al malvado es la gracia y misericordia que todavía está mandándonos para que todavía algunos vuelvan al arrepentimiento. Pero un día, como dice aquel maravilloso himno, ya no habrá gracia. Un Dios como el de Apocalipsis 16 es la manifestación de la santidad de Dios que no tolera el pecado y lo condena. Y su juicio es justo. El Dios Todopoderoso de Apocalipsis 16 es alabado porque ha juzgado a los hombres por sus pecados. El cuarto tazón es algo que produce que el sol sea tan caliente que hace que la gente no se broncee, sino se achicharre, se queme. Es tan fuerte el calor, no como el que tuvimos este verano, que la gente se quejaba de salir allá afuera. Eso no es nada, eso es estar en el paraíso comparado con lo que aquí va a ocurrir. El sol va a ser tan calcinante que la gente va a quemarse. Aparte de las llagas que tiene, de tener sed, de tener hambre, de no poder comer y tomar agua, imagínense algo tan calcinante. El mundo rechazó al Hijo y su cálido amor. Bueno, ahora Dios los condena con el calor del sol. Previamente el Hijo de Dios mostraba su gracia y misericordia, pero un día como este, esa gracia y misericordia se acabará y solamente habrá condenación. Eso ocurrió
con las cosas naturales de esto, pero también el dominio de los gobernantes va a ser perturbado y los juicios se caerán con él. Dos de ellos, el quinto tazón y el sexto tazón, van hacia el dominio de la bestia y de sus seguidores, el gobierno de ellos. Aunque no nos dice específicamente el libro de Apocalipsis de qué manera va a hacer esto, este quinto tazón nos describe que va a haber una oscuridad total. La gente con llagas, la gente con sed, con hambre, no va a poder ver nada, se van a golpear y con las llagas y ensangrentadas y todas las quemaduras van a estarse golpeando unos con los otros y clamando de dolor, pero no van a ver más allá de lo que ven sus narices, con sus ojos hasta la altura de las narices. Es tremendo imaginarse todo lo que está ocurriendo. De un solo abrasador a una oscuridad debilitante van a andar a tientas. Y este sexto tazón aquí nos muestra una preparación para una guerra. La guerra de Armagedón. Vamos a hablar de ella en el siguiente mensaje. Pero por lo pronto vamos a ver cómo de alguna forma hará que el río Éufrates se secará y pueda ser fácil para los reyes de otras naciones venir y congregarse, llegar hasta un lugar, una planicie tan grande donde ellos van a estar preparándose para la guerra final. No van a estar todas las naciones en ese valle de Jezreel, conocido como Megiddo, de donde viene la palabra Armagedón, pero van a estar ahí preparándose para esta guerra final. Por lo tanto, estos versículos nos están enseñando de que viene el fin y se acerca la catástrofe final. El dragón, la bestia, el falso profeta, que obviamente se han unido, esa trinidad diabólica se han unido para hacerle lucha al pueblo de Dios y a Dios mismo. Van a ser derrotados para siempre. En medio de todo esto que estamos viendo, fíjense la voz que escuchamos aquí en el versículo 15. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Hace unos días escuchamos las advertencias acerca de tornados y granizo aquí en esta región de Bryan Nicole Station. Cuando fuimos a dormir no veíamos que ocurría nada y ya estábamos bajando la guardia, pero luego empezaron los truenos y empezaron las tormentas, ¿verdad? Y gracias a Dios no pasó nada, pero hubo advertencias, estuvimos preparados, teníamos la ropa lista por si acaso ocurría y teníamos que correr o escondernos. Pero en otras regiones, aquí cercanas, ellos, aunque fueron advertidos, no hicieron caso a muchas advertencias y las consecuencias fueron desastrosas. De igual manera, aquí está hablándonos este pasaje a muchos de nosotros a decir, estén listos, cuando escuchen las advertencias, tomen en serio estas advertencias. Porque vendrá la última de estas copas, que será el juicio cósmico. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 17 en adelante. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. ¡Todo ha terminado! Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Ni siquiera San Andrés, la falla de San Andrés va a ser tan fuerte como esta. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Literalmente no es una ciudad, sino un sistema de gobierno que va a ser completamente destruido. Así que Dios se acordó de todos los pecadores de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas, todas las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. No hallábamos qué hacer con las que eran de pelotitas de béisbol, ¿verdad? Ahora imagínense estas tan pesadas. En esta séptima plaga nos damos cuenta de que el final de este mundo como el que conocemos ha llegado. Y aquí se mantiene. Lo que podemos decir entonces es el siguiente. Sigamos a Cristo o enfrentémonos a las consecuencias de los juicios. No hay de otra, es la advertencia más clara que podemos dar. ¿Qué nos llevamos con nosotros? Estas aplicaciones. Número 1. En primer lugar, la ira de Dios no es eterna, pero es real. No es eterna, pero es real. La ira se define como la respuesta emocional a lo que se percibe como algo equivocado, injusto, una indignación. Y eso es
lo que concibe una idea de un intenso coraje, furor o indignación. Tanto Dios como los seres humanos tenemos ira. La diferencia es que la ira de Dios es santa y la ira del ser humano no lo es. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que aun cuando la ira de Dios no es eterna, sí es muy real. Número 2, la liberación del pueblo de Dios será desastre para otros, será desastrosa para otros. La liberación del pueblo de Dios va a ser desastrosa para otros. Recordemos lo que ocurrió con los egipcios cuando estaban persiguiendo al pueblo de Israel y llegaron hasta el Mar Rojo y el Señor abrió las aguas y ellos pudieron pasar como en tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el Señor los sepultó, destruyéndolos por completo. Dios va a acabar con el mal y para siempre. Y no habrá más contemplación hacia ellos. Cuando el pueblo de Dios sea liberado, eso significará que otros van a sufrir un desastre terrible. Tercero, la ira de Dios podrá ser severa, pero es apropiada, es justa. Lo vemos aquí. Los seres celestiales están cantando este canto tan especial y gritando a gran voz diciendo: Señor, lo que está ocurriendo en la tierra con todos estos juicios es justo, es verdadero, es necesario para que tu nombre sea pronunciado como el Dios que es poderoso. Pero ¿qué pasa en nuestros días? En lugar de ver a Dios como el Dios justo, muchas veces, aún nosotros como cristianos, invertimos los papeles. Si pensamos que Dios es el juez justo y está sentado en el estrado y nosotros en el banquillo de los acusados, a veces invertimos los papeles. Y nos paramos nosotros en el estrado y a Dios lo sentamos en el banquillo de los acusados. C.S. Lewis escribió un libro que se llama precisamente así: Dios en el banquillo de los acusados. Y fíjense lo que dice. Él dice estas palabras: el hombre antiguo se acercaba a Dios o a los dioses como la persona acusada se aproxima ante el juez. Para el hombre moderno se han invertido los papeles. Él es el juez y Dios está en el banquillo de los acusados. El hombre moderno es un juez extraordinariamente benévolo, según él. Está dispuesto a escuchar a Dios y si éste es capaz de defender razonablemente que Él es Dios, que permite la guerra, pobreza y la enfermedad y tiene una razón para hacerlo, el proceso puede terminar incluso en la solución de Dios. Pero lo importante que hay que recordar que el hombre está ahora sentado en el trono, en el estrado, y Dios está en el banquillo de los acusados. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido un error de echarle la culpa a Dios de algún problema grave que hemos pasado, alguna pérdida grande que hemos sufrido? No nos ponemos a pensar que nos ponemos en el lugar del estrado del juez justo y condenamos a Dios diciendo: ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo hiciste? En lugar de ponernos a pensar y acercarnos a Él como el juez, como el acusado que viene delante del Señor: Señor, soy culpable, no merezco ni siquiera tu gracia o misericordia, pero aquí estoy, dispuesto a recibir tu condenación. Olvidándonos que aquel Dios que es juez y justo también es Dios de misericordia y de bondad. Pero no somos capaces de agarrarlo y de decirle: porque tú lo hiciste, ahora yo voy a hacerte esto. Dejamos de ir a la iglesia porque Dios no me concedió lo que yo le pedí. Dejamos de servirle porque Dios no me respondió de la manera que yo esperaba. Y colocamos a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Saben qué? La ira de Dios puede ser severa, pero es apropiada. Miremos nuevamente. Número 4. El castigo no produce arrepentimiento, solo la gracia de Dios lo hace. El castigo no produce arrepentimiento, solo la gracia de Dios lo hace. Y vemos aquí en Apocalipsis 16, versículos 8 al 11, vemos de una manera tan categórica que aún con todo lo que está ocurriendo, con las llagas que está mandando a la gente, con la agonía de poder ser quemados por el sol, con la falta de agua, con la falta de recursos naturales, con todo lo que está ocurriendo a la humanidad, con todo eso, ellos saben que todo eso lo está mandando a Dios, pero con todo eso levantan su puño y reniegan en contra de Dios. Y no lo aceptan, se endurecen en su corazón. Y no se arrepienten. Estamos en una época, en una era, ustedes y yo ahora, antes de que el rapto llegue, que se llama la era de la gracia. Es por su gracia que el Señor nos ha consumido. Es por su misericordia que seguimos con vida, cuando todavía nosotros seguimos haciendo los mismos pecados que seguimos haciendo desde que nos arrepentimos y venimos a Cristo. Es por su gracia y misericordia, pero un día la gracia se acabará. Aseguremos que somos parte de aquellos que se van a ir con Él
cuando Él venga por su pueblo. Y la única manera es que nosotros sigamos a Cristo y rechacemos todo lo que viene de Satanás. 5 y último. El mensaje de Dios. Somos ustedes y yo los mensajeros que Dios ha elegido para dar la advertencia. ¿Cómo van a saber nuestros seres queridos, nuestros amigos? ¿Cómo van a saber acerca de la bondad de Dios, de la gracia y misericordia, si no se lo decimos nosotros? ¿Saben ustedes que tal vez seamos la única Biblia que ellos leerán en su vida? No, es que yo no le hablo a mi jefe porque él es musulmán y si le hablo acerca de Cristo me va a correr. Como dijo Jim Elliot, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para obtener lo que no podrá perder. A veces nosotros caminamos como si realmente creyéramos a un Dios que es enclenque, debilucho, que no hemos llegado a creer el poder tan grande que tiene. Es por eso que nos seguimos comportando como lo hacemos. Pero un día el cristiano tiene que demostrar su fe de una manera increíble. Y si ustedes tienen amigos que están en países donde se persigue a los cristianos, se darán cuenta de lo que significa exponer el cuello todos los días de su vida. Estamos muy cómodos aquí en este país. Todavía. Pero no crean que eso va a ser para siempre. Y ustedes están viendo que este país está cambiando. El libro de Apocalipsis abre con una magnífica visión acerca del Hijo de Dios, que no nos permite a nosotros terminar de una nota tan baja, sino una nota alta. Porque habla acerca de esta revelación maravillosa de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo resucitado de Dios, que al final Él vendrá aquí a esta tierra como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es verdad, estamos hablando del juicio final, pero no hemos acabado el libro de Apocalipsis. Toda falta ver lo importante. ¿Y saben qué? Para poder destruirles esta película, al final, Cristo es el que gana y el diablo es el que pierde. Pero todavía falta mucho más que ver. El Señor y su providencia nos tiene aquí esta mañana. Es por eso que nosotros como cristianos redimidos estamos leyendo estos capítulos de Apocalipsis para que nos recuerde que tenemos que advertir a la gente, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El juicio viene, hermanos, la ira de Dios es real. Si no advertimos a la gente, si tú y yo no le decimos a la gente que vive en nuestra casa, que están en nuestro vecindario, que son amigos, que supuestamente queremos y amamos, si nosotros no se lo decimos, ¿quién lo va a hacer? Así que la Biblia nos dice que Cristo está vivo y que al final Él triunfará. Y aquellos que han creído en Él triunfarán juntamente con Él. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces reconocerán quién es este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquellos que han creído en Él gobernarán para siempre con Él donde Él esté. Así que les invito a ponerse de pie, a poder cantar de las maravillosas obras del Señor, a poder decir como lo dijo Moisés, como lo dicen las palabras de este canto del Cordero: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y podamos decirle lo que pensamos acerca de Él. Padre Celestial, nosotros nos damos cuenta que este mensaje necesita no solamente llegar a nuestras mentes, pero bajar hasta nuestro corazón y poder transmitirse completamente en nuestro ser para que pueda salir por nuestros labios y pueda transformarse en un estilo de vida. Que tengamos la audacia, la convicción para comunicar con otros la fe que creemos, para hablar con otros, sean amigos o familiares, este sentido de urgencia de que ellos necesitan entregarse a Cristo antes de que las catástrofes que lleguen arrasen con sus vidas. Tal vez pueda ser hoy cuando usted regrese, Señor Jesús. No lo sabemos. Pero no es cuando regrese, sino asegurarme que yo voy a ser de los que se vayan con usted, Padre. Padre, gracias, bendito Dios, por darnos la gracia en este momento para arrepentirnos. Y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que usted sea misericordioso todavía y que nos dé una oportunidad más de seguir confiando en su divina providencia. Gracias, Padre, por recordarnos que usted nos ama lo suficiente como para enviar a su único hijo, a su hijo amado, a morir en nuestro lugar. Ahora Él espera que nosotros, como consecuencia, como resultado de la fe que tenemos en Él, podamos vivir esta verdad, compartiendo con otros la historia que nos ha transformado a nosotros también. Porque
queremos exaltar a una sola voz lo que pensábamos acerca de usted, que grandes y maravillosas son sus obras. Usted es el Dios que era, que es, y el Dios que ha de venir. Y todo lo que somos se lo debemos a usted. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios es justo. Dios es soberano. Grandes son sus obras. Buenos sus caminos. Grandes son sus obras. Buenos sus caminos. Vamos a terminar en esta mañana cantando con todo el corazón lo que creemos. Las obras de Dios son grandes. Ven a mostrarte ante, grande sus obras.
grandes tus obras, cantemos alegres. Aplauda la grandeza, el nombre de nuestro Salvador. Amén. Cuán grande es su nombre en toda la tierra. Qué hermosa mañana. Gracias, pastor. Gracias por compartir la palabra del Señor con respeto, autoridad y sinceridad también. Terminamos en esta mañana proclamando grandes cosas el Señor ha hecho, pero también grandes cosas el Señor hará. Amén. Por eso queremos que usted desde ya marque su calendario para el sábado 3 de diciembre. Si usted no estaba con nosotros el pasado año, cada primer fin de semana de diciembre tenemos nuestra Christmas Fiesta, así se llama, Christmas Fiesta. Sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde tendremos un programa de Navidad para comenzar la Navidad. Una fiesta ahí en el parqueo afuera, donde habrá de todo. Y al final, ¿usted sabe lo que va a pasar? Al final, mire, tiene que venir para que pueda disfrutar. Tiene que venir. Sábado 3 de diciembre. También queremos que usted sepa que aquí en nuestra iglesia cada viernes enviamos una newsletter, una carta de noticias sobre lo que va a estar pasando la próxima semana. Si usted no ha compartido su email o su número telefónico, asegúrese de acercarse a nuestra hermana Ivette, a otro, a un servidor, al pastor, para juntos que usted pueda saber qué está pasando en Grace, en la iglesia bíblica Grace, cada semana. Mire, usted escanee ese código QR o escriba ahí a ese correo que aparece ahí en pantalla para que pueda estar al tanto de lo que nuestra familia de la fe está haciendo. También todo esto es posible, domingos como el de hoy, lo que va a suceder en diciembre, gracias a nuestra generosidad y a nuestra obediencia a Dios con las ofrendas. Siempre recordamos que hay 3 maneras de dar. Ahí están. Usted puede dar en línea enviando ese número a Grace Midtown, al número que ahí aparece, o también trayendo su ofrenda, y al final hay una caja donde usted puede depositarla. De todas esas maneras, pero no nos quedemos sin el privilegio y el gozo de dar al Señor. Todo esto es posible porque nosotros como familia de la fe, ofrendamos para el Señor. Y por último y más importante, vamos a regresar a casa en esta mañana poniendo en práctica lo que hemos escuchado. Quizás para algunos de nosotros, algunos de los presentes, sea la primera vez que escuchó del juicio de Dios. Pero también escuchó por primera vez de la gracia de Dios. No se vaya de este lugar sin tomar una decisión, sin decir: yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito de la gracia de Dios. Yo no quiero quedarme cuando Cristo venga. Yo quiero ser arrebatado e irme con Él para siempre. Yo no quiero estar aquí cuando esas plagas lleguen, porque esa es una respuesta que todos podemos dar. No vaya a casa sin responder. Acérquese a alguien, a nuestro pastor, a alguno de los líderes, a alguien, y exprese sus preguntas, sus dudas. Y si ya usted tiene a Cristo como su Salvador, dígaselo a alguien más. Digámosle a alguien más que todavía hay oportunidad para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Estaremos alegres. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Amén.